días y muchísimas gracias por venir a esta sesión sobre los desafíos de la soberanía tecnológica en Europa, las competencias y las capacidades. Durante los próximos 40 minutos vamos a abordar uno de los temas que ya en la sesión de ayer se abordó sobre la autonomía estratégica y que queremos continuar desde un prisma más relacionado con el sector de los semiconductores y de cómo la formación y cómo los ecosistemas afectan a esa generación y a esa atracción de esas inversiones. Y para ello contamos con un panel de excepción. En primer lugar, y empiezo por mi izquierda, que es todo, ¿no? Pero por mi izquierda más cercana, tenemos a Óscar Chabrera. Óscar Chabrera es economista e informático. Has trabajado, Óscar, en múltiples proyectos como emprendedor, proyectos exitosos que luego vendisteis en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de los semiconductores también, ¿no? Fue comprado por Broadcom, y de la inteligencia artificial, que si no me equivoco fue comprado por Apple, ¿no? Actualmente Óscar es CFO y COO, ¿no? del Instituto Ricardo Valle, que bien conocemos desde el Ministerio en el ámbito del IPCI de microelectrónica. Y Óscar vamos a profundizar mucho sobre el Instituto Ricardo Valle y sobre cómo puede afectar y cómo impacta en el ámbito formativo y en el ámbito del ecosistema, ¿no? En segundo lugar tenemos a Pedro León. Gonzalo León, perdón. A Gonzalo León. Gonzalo León es ingeniero de telecomunicaciones, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Entre otros puestos, ya lo hablábamos ahora, ha sido secretario general de Política Científica, puesto realmente complejo, todo se ha dicho, y con mucho mérito. También has trabajado en, como lo hablábamos, ¿no? En el ámbito de las infraestructuras, en lo que ahora mismo sería la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Y destacar que, que sigues teniendo una relación con la universidad muy estrecha y que también has tenido cátedra de la Universidad de Empresa, has trabajado en cátedra de la Universidad de Empresa, lo cual lo hace realmente interesante para que no solamente sea una aproximación, ¿no? Una aproximación teórica, sino que, y ahora entraremos con María, creo que no es solamente la aproximación teórica funcionarial o docente, sino también esa relación, ese camino de ida y vuelta que es la triple hélice entre administración pública, el ámbito educativo y el ámbito empresarial, ¿no? Por último tenemos a María Martínez. María, física por la Universidad de Vigo, sí, ¿no? María trabaja en IMEC, sí. IMEC, que luego ya entraremos en detalle sobre qué es IMEC, ¿no? Pero vamos, instituto de investigación reconocido en el ámbito de los semiconductores, en concreto en los programas de negocios, ¿no? En los programas de negocios aplicados a pequeñas y medianas empresas. Y luego no quiero desvelar ni hacer no quiero meterme en la pregunta primera que te voy a hacer, en Europractice, que es un consorcio y que más adelante explicarás, ¿no? Bueno, como brevísima introducción para poner en contexto, y que ya Fernando Borredá, compañero mío, que ha estado llevando todo lo que hemos estado haciendo en el Ministerio sobre autonomía estratégica, ayer desvelaba una serie de directrices sobre lo que estos próximos días se va a publicar en Granada, o se vaya a firmar en Granada, sobre la importancia de la autonomía estratégica. Y, sobre todo, nosotros desde Industria lo estamos tratando de aterrizar para ver cómo se lleva eso adelante, ¿no? Es decir, oye, se han detectado 137 recursos estratégicos. Estamos haciendo un estudio con una consultora, 137 recursos estratégicos, de los cuales hemos descubierto que el 52% tenemos una dependencia con China, un 11% con Vietnam, un 3% con Rusia, y estos y otros muchos más son desafíos a autonomía estratégica en el ámbito de insumos, evidentemente, pero también en el ámbito de la economía industrial, ¿no? Como decía ayer Fernando, no hay una bala de plata para poder solventar todos los problemas que tenemos en el ámbito industrial. Evidentemente, generar un tejido industrial no es una cuestión sencilla, pero sí que desde las administraciones públicas y desde instituciones público-privadas tenemos que tratar de conseguir, si no la bala de plata, unas cuantas balas que nos permitan poder abordar un modelo en el cual desarrollemos una economía industrial. En este caso vamos a hablar
del ámbito de los semiconductores, pero nosotros estamos tratando de llegar a más ámbitos, ¿no? Antes de entrar en materia, sí que, bueno, pues decir que bueno, pues estamos trabajando también en el ámbito de las materias críticas, que luego yo soy Gonzalo, creo que podemos profundizar, creo que vas a poder profundizar bastante. Y bueno, y destacar que, y lanzo ya un poco la primera pregunta, Gonzalo, quiero empezar por ti. Siempre se dice que Europa compra, ¿no? O sea, Europa subvenciona, perdón, y Estados Unidos compra, ¿no? Y esto lo hablábamos ayer preparando la charla, ¿no? Claro, se hace también un énfasis específico de cómo, y centrando el tiro en lo que vamos en la parte digital, ¿no? Claro, cómo se relaciona esa autonomía estratégica abierta, ¿no? Con esa soberanía tecnológica y con ese encaje de nosotros subvencionamos, y luego hablaré de esto contigo, María, sobre IMEC, pero sin embargo siempre se ha hablado del Departamento de Defensa americano con esa compra. ¿Cómo podríamos relacionarlo, encajarlo con esa soberanía tecnológica por la cual estamos aquí, por la cual nuestra audiencia también, bueno, pues yo creo que le interesaría saber una opinión de una persona que tiene esa larga y dilatada experiencia? Bueno, ante todo, muchas gracias y por la invitación de estar aquí, un placer. Yo creo que cuando se habla de soberanía tecnológica hay que tener cuidado porque ese término puede ser un poco confuso en la idea de que parece que nos vamos hacia una Europa autárquica capaz de hacerlo todo, y eso no es verdad, no es posible. Tampoco es que ni siquiera un país aisladamente pueda pensar ninguna soberanía tecnológica. La soberanía tecnológica de Málaga, por estar aquí, no es cierta así en ese sentido. Hay que verlo desde un punto de vista más amplio. Yo creo, en mi opinión, que el enfoque de la autonomía estratégica a nivel europeo es un enfoque claro en el que la soberanía tecnológica, tal y como se entiende, es un factor que puede ayudar precisamente a conseguir esa autonomía estratégica. De todas maneras, hay que tener cuidado. Se puede conseguir una autonomía estratégica comprando muchas cosas y comprando mucha tecnología sin necesidad de realizarla. Yo creo que aquí el factor fundamental que tiene Europa es aprovechar precisamente este impulso de la tecnología como un elemento clave en nuestra sociedad para intentar precisamente el mejorar su posicionamiento a nivel mundial. Y eso además hay que hacerlo no solamente pensando en una tecnología habilitadora como son los semiconductores, sino pensando posiblemente en sectores clave industriales en Europa, el aeroespacial, por poner un ejemplo, o el de defensa, por poner otro ejemplo, en el cual efectivamente el valor que va a tener la tecnología y sobre todo la digitalización, porque es un factor clave para esos, va a ser realmente el factor clave que va a impulsarnos. No hay que verlo, yo, en mi opinión, desde un punto de vista aislado de una tecnología, sino cómo se integra en un contexto de sectores de alta tecnología en el que Europa además tiene un papel que puede jugar cada vez mejor y en el cual se inserta la soberanía tecnológica como un factor clave para ir hacia esa autonomía estratégica poco a poco. Al hilo de esto, entiendo, claro, habías hablado de sectores, ¿no? Aeroespacial, defensa, pero yo creo que a la audiencia le puede interesar qué es mejor, focalizarse en un sector o focalizarse en un sector como es el aeroespacial, en el cual implica muchas tecnologías de diversa, no solamente la digital, o focalizarse en una tecnología digital o de semiconductores que sea transversal, porque los semiconductores son transversales. Yo creo que hay que jugar ambas cosas. Es decir, tienes unas tecnologías habilitadoras, que evidentemente los semiconductores lo es, la inteligencia artificial está cada vez siendo un elemento también como una tecnología habilitadora, y eso hay que potenciarlo porque va a penetrar en todas las capas sociales y va a penetrar en todos los sectores. Y después, en mi opinión, Europa tiene que decantarse por hacer un esfuerzo en algunos sectores clave sobre los cuales puede mejorar su posicionamiento a nivel mundial. O sea, no va a poder ser un factor fundamental de potencia mundial en todas las cosas. Es imposible. Tiene que obtener un buen nivel en tecnologías habilitadoras y luego ser capaz de tener una serie de sectores que sean los sectores prácticos para su desarrollo. Luego, aprovechando que se ha quedado el micrófono, volveremos luego sobre eso, porque evidentemente el objetivo está claro, lo difícil es el cómo, ¿no? Lo difícil es ver el cómo hacerlo, y me parece muy interesante, y voy contigo, María. Tuve la oportunidad, y lo hablábamos antes, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en IMEC este año, a principios de año, creo, el año pasado, ya no me acuerdo bien, lo tengo ahí un poco borroso, y me pareció muy interesante el modelo de IMEC, porque el modelo de IMEC es un modelo de éxito, es un modelo de éxito utilizando sistemas de subvención, que siempre se ha dicho que la compra pública a través del Departamento de Defensa americano
era un modelo mejor, mejorado, se permitía tocar la tecnología. Sin embargo, sí que me gustaría saber o que nos explicaras cómo el modelo de IMEC, más o menos la evolución, y luego destacaras un poco qué es Europractice y cómo puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas que tenemos aquí, que son su gran mayoría del ámbito digital y del ámbito de los semiconductores. Cierto. Gracias, Jordi, y buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y por dejarme formar parte de este panel. Un momentito, María, es que no sé si está funcionando. A ver. ¿Funciona? Ahora sí. Sí. Es que antes no se estaba oyendo. Gracias, eso. Quería decir buenos días, Jordi, muchas gracias a todos por estar aquí hoy y gracias al Ministerio por organizar este congreso y dejarme formar parte de este panel. Empiezo hablando pues, de IMEC, para los que no lo conozcan, IMEC... ¿sí? Perdón, es que no no te he hecho introducción, ¿no? Me parece, ¿o sí? Sí, al principio. Sí, al principio todo, Sí, vale, sí. sí, adelante. Bueno, IMEC es un centro de investigación, líder a nivel mundial en el campo de la nanoelectrónica y tecnologías digitales. Estamos en Bélgica, en Lovaina, esa es nuestra sede central, pero también tenemos centros de investigación por toda Bélgica, Holanda y oficinas en otras partes del mundo, como Estados Unidos, India o Japón. En IMEC hacemos investigación de alto nivel, en el campo, por supuesto, de los semiconductores avanzados, pero también en otros como fotónica, 5G, Internet de las Cosas, para aplicaciones de todo tipo, desde salud, movilidad o industria 4.0. IMEC nació, me preguntabas, Jordi, hace casi 40 años como una spin-off de la Universidad Católica de Lovaina y gracias a subvenciones del Gobierno de Flanders y después Unión Europea y tal, ha crecido hasta lo que hoy has visto hace pocos meses y sí, es espectacular, obviamente. Yo creo, María, mejor coge el micrófono, sí, porque va a ser... ¿Se me escucha ahora mejor? No. ¿Cómo funciona? No lo toco. Sí. ¿Ahora? Ahora sí. El modelo de financiación de IMEC es más o menos un 70% público, 30% privado. Hay muchas empresas que vienen a hacer investigación de base con nosotros. Hablamos de partners de muy alto nivel, empresas grandes, que quieren compartir resultados de investigación entre ellos para después poder desarrollarlos por sí solos o con nosotros, pero de forma bilateral, solo IMEC y nuestros partners. Entonces creo que sí que es un modelo muy interesante de cara a soberanía tecnológica y a demostrar que esto funciona y que si se piensa y se tiene una estrategia clara, y estrategia también es renunciar y decir qué hacemos y qué no hacemos, se puede lograr en bastante tiempo, obviamente hablamos de 4 décadas, tener un modelo sostenible y que nos lleve a largo plazo a una soberanía, que es lo que todos buscamos. Después, entre todas las iniciativas que tiene IMEC, que son muchas, yo quiero destacar una en la que yo colaboro especialmente, que es Europractice. Europractice es un consorcio formado por 5 centros tecnológicos europeos. IMEC es el coordinador, pero además está Fraunhofer de Alemania, Tyndall de Irlanda, UKRI de Reino Unido y CIMEP de Francia. Entre todos ellos han desarrollado una plataforma de servicios en los últimos 30 años que da acceso a servicios de desarrollo de circuitos integrados y sistemas de circuitos integrados. Los clientes o la clientela potencial de esta plataforma no son tanto los grandes partners de IMEC, sino las pequeñas y medianas empresas y spin-offs y las universidades. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa con Europractice es bajar la barrera de acceso a tecnologías, herramientas de diseño, obviamente, y formación, para poder abrir el campo de la innovación a más actores y no solamente a estos grandes que se lo pueden permitir, y eso, poder hacer que la universidad entre en esto y se cree innovación también desde la parte académica. Muchísimas gracias. Luego volveremos sobre IMEC y sobre cotejar los modelos de financiación, que me parece muy interesante. Óscar, al hilo de IMEC y de Europractice, y de la labor que estáis haciendo vosotros desde el Instituto Ricardo Valle, sí que me gustaría, pues, por introducir qué es, o sea, si pudieras explicar cómo surge, por salirme un poco del guión, pero yo creo que puede ser interesante de cara a la audiencia, cómo surge el Instituto Ricardo Valle, qué es lo que estáis llevando a cabo y cómo puede afectar a la soberanía estratégica, y a la soberanía digital, ¿no? Yo creo que esa pequeña introducción desde los tres, porque aquí podríamos tener la triple hélice o la cuádruple hélice más o menos, pero esa aproximación más empresarial yo creo que puede ser interesante para que lo entienda la audiencia. Bueno, para mí primero hay que posicionarnos como estamos. A nivel mundial somos más o menos unos 8.000 millones de personas
Europa son 450 más o menos, es decir, más o menos somos el 5% de la población mundial, pero generamos el 20-25% de la riqueza. Eso solo se puede conseguir si exportas, y para exportar tienes que generar productos de alto valor añadido. ¿Por qué nace la Fundación Ricardo Valle? Básicamente porque España tiene una buena posición a nivel de ciencia, es decir, publicamos bastante, generamos bastante investigación, pero tenemos una posición, digamos, más retrasada respecto a lo que es innovación. Y en la transferencia. Y en la transferencia de tecnología. Por tanto, una de las funciones del instituto es generar una serie de áreas, tecnologías digitales aplicadas, tecnologías digitales transversales, donde se desenvolverían lo que es ciberseguridad, inteligencia artificial y lo que es 5G+, y otra área que es microelectrónica, y desde estas tres áreas potenciar sobre todo lo que es la transferencia de tecnología, la colaboración entre universidad y empresa y la creación de nuevos modelos de negocio y nuevas empresas que permitan que esa investigación que se está haciendo no solo en la universidad, sino también en la industria, llegue al mercado. Muy bien. Entiendo, bueno, pero con una focalización clave en la digitalización, claro. Correcto. Evidentemente. Y quiero volver con Gonzalo en el momento en el cual y desarrollar un poco el cómo se hace, ¿no? Antes hablábamos, oye, ¿qué es lo que queremos hacer? Eso está claro. Todos queremos tener el modelo pues, en España, ¿no? España es un país en términos macroeconómicos parecidos a Corea, pero todos queremos ser un Corea en el ámbito tecnológico, probablemente un modelo social como el danés y una calidad de vida, pues, bueno, pues como hay en España, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero sí que es verdad que el qué es sencillo, pero el cómo llevarlo a cabo es más complicado. En la política científica sí que me gustaría, oye, pues saber tu opinión sobre cómo tenemos que llevar adelante esto, cómo tenemos que llevar adelante y contrastarlo también a lo mejor con modelos como el de AIME, como con el Ricardo Valle, que luego entraremos en más profundidad. Yo creo que tenemos, gracias. Yo creo que tenemos que pasar de un modelo basado en el desarrollo y la financiación de proyectos aislados a un mecanismo en el cual tenemos que ser capaces de construir ecosistemas de innovación mucho más potentes, en el cual consigamos que todos los actores remen en la misma dirección. Eso es muy bonito también de decir y mucho más difícil de hacer, ¿no? Pero eso implica que seamos capaces de crear estructuras que permitan que la colaboración entre los centros públicos, las universidades, las empresas, tanto nacionales como multinacionales, tengan un esquema de funcionamiento a largo plazo de colaboración que permita desarrollar las cosas. No hay solución mágica, a pesar de decir que no hay balas de plata, evidentemente que no las hay. Lo que sí es verdad es que hay unas direcciones que nos va a costar tiempo en llegar a profundizar y a estabilizar ese tipo de relaciones, y yo creo que ahí la construcción de un ecosistema de innovación alrededor de los semiconductores como elemento, digamos, habilitador o tecnología habilitadora para todos los sectores, yo creo que es un elemento fundamental. La financiación, después de eso, también es un elemento muy importante y hay que saber cómo conjugar esa financiación. No es fácil. ¿Y cuál es tu opinión, Alus? ¿No? ¿Y cuál es tu opinión? Aquí hay disparidad en la audiencia. Hay como nosotros funcionarios que nos toca llevar un presupuesto y tenemos que llevarlo adelante. Y, por ejemplo, ahora mismo, con lo que comentaba al principio, no está cerrado lo que estamos trabajando. No sabemos utilizar la compra pública, la subvención, la política fiscal. Saber la opinión vuestra al respecto, a mí me es útil, o a nosotros, veo aquí Fernando Carabias también, bueno, veo más funcionarios, nos es útil conocer cómo llevarlo adelante para poder desarrollar esas políticas públicas, ¿no? Hombre, la compra pública es un elemento fundamental, sobre todo en algunos sectores, que va a arrastrar las necesidades de tecnología digital avanzada. El sector de defensa, por ejemplo, es una cosa evidente, porque uno no se va a comprar un avión de combate en el Corte Inglés. O sea, es obvio que requiere efectivamente una implicación de los poderes públicos y la compra pública es un elemento clave. Que eso funcione luego en otros sectores, no hay que dinamizar también la demanda interna, hay que dinamizarla además a las empresas y a las instituciones que colaboran con una mezcla de créditos y de subvenciones que sea razonable y atractiva.
no es posible, yo he vivido épocas en las cuales había que gastarse capítulo 8 de los presupuestos generales del Estado, como sea, en el que no es evidentemente nada sencillo porque no son atractivos. Entonces, realmente ahí tenemos que jugar con una mix que sea suficientemente claro, que sea además razonablemente competitivo con lo que se hace en otros países. Mójate. Subvención, compra pública, modelo mixto, entrar en capital. Evidentemente. Además, entrar en capital con cierto cuidado, pero yo creo que aquí España tiene una ventaja y es que ha cambiado radicalmente la forma de entender la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Y hay que aprovechar ese esquema. Hay que aprovecharlo no solo en España, sino también en el resto de Europa para evitar que escalen los spams en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, por girar un modelo que me parece muy interesante, ese fue el modelo de IMEC, porque el modelo de IMEC a día de hoy es un modelo, como bien señalas, María, 70-30, 70% de capital privado, sí. 30% pero, de capital público, ¿no? Me parece que es el gobierno de Flandes, es sí. Sobre todo el gran aportador, ¿no? Sí, sí. Pero viendo la estructura de financiación, cuando estuve allí, me acuerdo que Christoph nos enseñaba el modelo de financiación, no empezó a haber un modelo de cofinanciación realmente hasta pasados los 15 años, ¿no? Obviamente, sí, por eso es importante que en un principio los gobiernos y la administración pública apoyen este tipo de iniciativas para poder, porque estamos hablando de tecnología, es una inversión que cuesta dinero, es una inversión que cuesta mucho tiempo poner en marcha, que las empresas adopten ese tipo de tecnologías, que la gente venga con nuevas ideas, creen spin-offs, creen todo el ecosistema y la cadena de valor alrededor que es necesaria para que se ponga en marcha y que se corra la voz y que también se creen vocaciones, se atraiga talento, que, como decía, ponga en marcha todo este ecosistema. Que en ese sentido es lo que va a Europractice. Sí, exacto. Vale. Exacto, Europractice se centra en la universidad, que es donde nace todo, toda la innovación, o casi toda nace ahí. Después, a partir de ahí surgen spin-offs, pequeñas y medianas empresas. Y por un lado nos centramos en darles apoyo para que hagan investigación a través de darles acceso a herramientas de diseño de todo tipo. Fabricación, por supuesto, tanto en fábricas mainstream, TSMC, X-FAB, que está aquí en Europa, pero también para acceso a tecnologías que son emergentes o un poco más exóticas, porque también ahí se innova, a lo mejor identificando nichos específicos, como decía Gonzalo en defensa, pues el nitruro de galio es un elemento muy importante que puede dar lugar a innovación ahí y no necesitas silicio para todo. Y luego el último punto, que no es menos importante por ello, es la formación. Para recapacitar algunos perfiles, pues ingenieros informáticos, telecos, que a lo mejor quieren dar el salto a la microelectrónica, pero necesitan algo para cubrir ese gap. Y también para formar expertos y que sigan estando en la vanguardia y en lo más alto de su campo. Sí. Esos son los tres pilares en los que nos centramos. Me quedo con esta parte formativa y vuelvo contigo, Óscar, porque desde el Instituto Ricardo Valle es uno de los tres pilares, podríamos decir, ¿no? No sé si podrías desarrollar un poco lo que estáis haciendo aquí en Málaga, en el ámbito formativo, y cómo puede ayudar a, bueno, pues a las empresas, a las pequeñas y no solamente a las pequeñas y medianas empresas, sino también a esa atracción y a esa generación de ese ecosistema que permita bueno, pues la atracción de inversión y la atracción de capital aquí a Málaga, ¿no? A ver, nosotros vemos que tú necesitas construir un edificio y en ese edificio todas las piezas son importantes. Además, tenemos que hacer un edificio que sea perdurable en el tiempo. No se trata simplemente de aprovechar que en estos momentos hay financiación pública para crear unas infraestructuras, crear unas empresas y que éstas no duren una vez se acabe la financiación. Lo que necesitamos es que estas empresas crezcan, tengan músculo y puedan generar beneficios e ingresos por sí solas. Para eso, una de las piezas fundamentales es, como comentas, la formación. Es decir, si no tenemos personal formado, es imposible que las empresas puedan contratar talento que les permita generar producto, que les permita generar ingresos. Entonces, por ejemplo, dentro de esa línea, lo que hemos hecho es un acuerdo con la Universidad de Málaga. Hemos creado lo que llamamos el Laboratorio de Coinnovación. Ese laboratorio lo que hace es que integra toda la capacidad en microelectrónica de la universidad y, por tanto, es una visión única de cara al exterior de la capacidad formativa y de investigación de la propia universidad. Dentro de esa actividad, lo que hemos hecho es crear, en la última convocatoria de Cátedra Chip, hemos creado la que creo, ¿vale?, no lo voy a asegurar, que es la única cátedra que es multiprovincia a nivel de Andalucía, con Málaga, Sevilla, Granada y Córdoba, y multirregión, con Cataluña, Cantabria, Madrid, Valencia y obviamente Andalucía. Por tanto, se trata no solamente de agrupar
el tejido local, sino de ser capaz de atraer el tejido a nivel nacional y europeo. Por ejemplo, estamos haciendo acuerdos con diferentes centros, tanto en España como en Europa, como a nivel mundial en Estados Unidos e Israel, que nos permitan mejorar esa capacidad de formación de la gente que tenemos aquí y atraer talento. ¿Cómo Europractice, vuelvo contigo María, cómo se podría relacionar con Europractice? Porque Europractice, sí. hablabas, ¿no? Bueno, hay centros tecnológicos, Fraunhofer, muchos más, ¿no? Y esa relación en la cual están saltando más allá de sus fronteras, vosotros los estáis coordinando, y esa relación a lo mejor podría ser interesante, no solamente con Ricardo Valle, sino dentro de España con un amplio espectro, ¿no? Obviamente, sí. En Europractice, para poder acceder a los servicios que tenemos, es necesario ser miembro. Pueden ser miembros todas las instituciones académicas y centros de investigación europeos, con lo cual Ricardo Valle sería un perfecto candidato. Y para poder acceder pues, a estos servicios o incluso desarrollar conjuntamente formación, en este caso, que creemos que es muy importante, sería una cuestión de colaborar, de identificar pues, qué podríamos hacer. ¿Necesitamos desarrollar un curso en una tecnología específica o algo que sea para expertos, para poder llevarlos al siguiente nivel? Queremos recapacitar ciertos perfiles, queremos atraer vocaciones e ir más allá de la universidad y a lo mejor pensar en estudiantes de secundaria, por ejemplo, hacer servicios de divulgación. Yo creo que hay un montón de temas que se podrían tratar y es más... ¿Y cómo lo hacéis? Un momentito, ahora, Gonzalo. ¿Cómo lo hacéis eso? O sea, realmente, ¿cómo lo concretáis? ¿Cómo se puede o cómo lleváis a cabo? ¿Hacéis prospectiva de mercado? Obviamente sí. Otro de los puntos que miramos, por ejemplo, son qué líneas pilotos están desarrollando, sobre todo en centros europeos o en pequeñas empresas, de pues, tecnologías como grafeno o MEMS, cosas que están menos usadas, pero que dentro de un cierto nicho tienen una aplicación grande. Entonces, ya cualquier pyme, o sea, cualquier empresa. En principio sí. Entonces, intentamos buscar cómo podemos ofrecer sus servicios a través de Europractice, buscar una colaboración, crear un modelo de negocio que funcione y que sea accesible para pequeños clientes, academias, startups, SMEs, y luego, en colaboración con ellos, creamos un tipo de formación para dar entrada, para dar a conocer esa tecnología. Gonzalo, quería dar la palabra. No, iba a comentar un par de cosas en relación con la formación que me parece un elemento clave, ¿no? Al fin y al cabo, te puedes gastar mucho en infraestructura que si no tienes recursos humanos no sirve para nada. Y al revés también. Y al revés también, eso es obvio. Y más en un ámbito tecnológico en el que tampoco puedes tener recursos humanos y no tienes tampoco una foundry para poderte hacer cosas. Este verano leía una noticia de que TSMC en Estados Unidos ha tenido que retrasar un año la puesta en marcha de una de las fábricas porque no encuentra personas. Eso es un ejemplo de TSMC en Estados Unidos, con lo cual indica que la situación es complicada. Pero quería hacer dos cosas en tema de formación que es importante. Uno, tener una capacidad de conocer muy bien cuáles son las necesidades de las empresas a medio plazo y a largo plazo. No las de hoy, que es muy difícil abordarlas, pero a medio y largo plazo. Ametic, por ejemplo, recuerdo que a principios de este año sí hizo una encuesta en el cual elaboró cuáles eran esas necesidades, etc. Yo creo que en esa línea es bueno para, de alguna manera, acercar las necesidades de uno con las oportunidades y las posibilidades de formación que ofrecen nosotros. Y un segundo elemento que liga con la investigación, que yo creo que es muy importante en este país y que todavía tenemos que hacer mucho, es el de fomentar más los doctorados industriales. Los doctorados industriales, en definitiva, suponen un mecanismo en el que, juntamente con la empresa y la universidad, se puede hacer que una persona trabaje en un ámbito que no es un ámbito inventado desde la universidad, porque, en fin, estaba esa persona en el pasillo equivocado en el momento equivocado, sino que realmente responde a unas necesidades que permite después una integración en el mundo laboral mucho mejor y, sobre todo, un acercamiento a largo plazo en temas de investigación. Yo creo que ese es otro elemento fundamental que hay que insertarlo también desde la formación. Estoy de acuerdo con María. Desde los colegios tenemos un problema en Europa y en España de disminución de vocaciones STEM, por decirlo de esa manera, hasta llegar al doctorado en el que no se pueden hacer tesis doctorales al margen de esa necesidad y sobre todo desde el punto de vista de ingeniería, en el que obviamente esa relación tiene que estar mucho más estrecha de lo que es normal. Completamente de acuerdo. María, no sé si querías por alusiones. No, solo
quería dar un apunte de todo lo que ha dicho Gonzalo, estoy muy de acuerdo, pero el punto que has tocado de hablar con la empresa y ver las necesidades que tienen es súper importante. Yo hablo con muchas empresas pequeñas y medianas del área de Lovaina, en Bélgica, donde estoy, y me dicen que sí, que los chicos que llegan de la universidad tienen una formación excelente, pero no responden a las necesidades reales que ellos tienen, entonces necesitan formaciones y entrenamiento, y es lo que nosotros tratamos en parte de cubrir, pero no somos suficientes y hay que colaborar más y ver qué necesidades específicas están en esas empresas. Sí, estoy de ¿Y vosotros, acuerdo. Óscar, cómo lo veis o cómo...? Bueno, por ejemplo, nosotros en el tema de la cátedra lo que hemos hecho lleva incorporado 2 actividades en formación, un máster en microelectrónica y cursos especializados en fotónica, y lo que se ha hecho es hablar con las empresas que han aportado el 15% de financiación. De hecho, hemos suscrito la cátedra para que nos digan en qué actividades formativas les interesaría trabajar hoy, y como ha dicho Gonzalo, no solamente eso, cuáles son sus necesidades a largo plazo. Pero luego lo que hemos hecho también es lo que han comentado ellos dos. Básicamente es, como la cátedra necesitaba la participación privada, lo que se ha hecho es partir de cuáles eran las necesidades de las empresas, se han reunido las empresas con los grupos de investigación, se ha definido dentro de las líneas de investigación conjuntas en qué se quería trabajar dentro de la cátedra, y eso es lo que se ha presentado. Con lo cual directamente es una cátedra que la investigación se hará a nivel conjunto, pero dirigida por las necesidades empresariales. Y por lo que comentabas, la idea es crear 18 doctorados industriales y 4 postdocs. Me quedo contigo, Y Óscar. perdona, que me se me quedaba una cosa. Y ahora, por ejemplo, el lunes de la semana que viene tenemos una reunión con un centro de formación profesional para empezar a formar a la gente en formación profesional en microelectrónica. Es decir, que cuando lleguen a la universidad ya tengan conocimientos y aquellas actividades más básicas dentro de lo que es la empresa las puedan ejecutar. Me quedo contigo porque sí que me gustaría, me ha parecido, lo hablamos ayer, lo teníamos en la recámara, la parte de esa relación con la universidad, pero volviendo sobre la tecnología, vosotros apostáis por un modelo de demanda vía fabless. Es decir, que a día de hoy tener una Foundry de 20.000 millones de dólares, o sea, de 20.000 millones de euros es muy complicado aquí, pero sí que lo apostáis y sí que me gustaría que desarrollaras un poco qué idea tenéis sobre cuáles tiene que ser ese enfoque, ¿no? A ver, el problema que tenemos es que Europa era líder mundial en lo que eran semiconductores. Por decisiones políticas acabó la fabricación en Asia. Y claro, ahora traer esa fabricación aquí, tenemos todo el mundo compitiendo por los mismos recursos. Al final lo que tenemos que ver es un enfoque europeo para el tema de la fabricación. Donde sí podemos ser líderes es en sitios, en lugares donde la necesidad de recursos de capital sea más baja. Ojo que aquí estamos hablando que hacer un semiconductor son de 30 a 70, 80 millones. Por tanto, esa necesidad más baja hay que ponerla entre comillas. La ventaja es que nos permite ser líderes en aquello en lo que realmente genera mayor valor añadido, que es en la etapa de diseño. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Pues básicamente descubrir áreas, por ejemplo, en fotónica, en time critical, en RISC-V, donde en SAP, donde Europa pueda ser líder mundial y basarnos en lo que estamos comentando antes. Es decir, Europa no tiene suficiente mercado para vender producto aquí mismo. Por tanto, lo que necesitas es ir a un mercado mundial. Por tanto, capacidad de producción sí, pero coordinada a nivel europeo. Y lo que hay que hacer es centrarnos en liderar lo que son las nuevas tecnologías y los nuevos productos que permitan generar demanda a gran volumen. Al hilo de esto, hablabas, Gonzalo, hablamos antes de tecnologías duales, ¿no? Y sí que, lo hablábamos ayer también, sí que me gustaría qué nichos potenciales consideras tú que puede haber en la Unión Europea, ¿no? Sí, comentaba la tecnología dual. Claro, es que evidentemente estamos hablando de una tecnología dual, como son los microprocesadores y como es la microelectrónica en general, que además condiciona muchísimo toda la batalla geopolítica a nivel mundial, o sea, eso es obvio. Pero yo creo que, Óscar decía una cosa que es muy importante, es decir, tenemos que verlo en el contexto un poco europeo y no solamente en el nacional, y ver qué papel podemos jugar en un contexto mucho más amplio. No consiste en repetir lo que está haciéndose en otros sitios, es muy difícil, pero sí encontrar los nichos de actuación. En eso estoy completamente de acuerdo. Nichos que puede ser, la siguiente mesa me parece que es sobre fotónica, por ejemplo, que es uno de los elementos clave donde podemos tener. Materiales, pues habrá que pensar en nitruro de galio y cosas de esas, que tienen mucho que ver y es salir de la órbita del silicio, por decirlo de esa manera. Yo creo que ahí hay unas
enormes oportunidades que podemos hacer. Sectores tractores que pueden hacer eso, yo creo que es importante. En España, el sector del automóvil, yo sigo pensando que el sector de la defensa, además por todo lo que está ocurriendo, va a tener un protagonismo mucho mayor, donde además combina con la compra pública, combina con una acción a nivel gubernamental mucho más amplia, y además en el que posiblemente haya que ir no solamente en una fase de diseño, que puede ser que tenga un atractivo importante en el valor añadido de la cadena de valor, sino cubrir una cadena de valor más completa, porque si no nos vamos a encontrar con un problema de dependencia que puede ser mucho mayor. La disponibilidad de más recursos, por ejemplo, en defensa no puede consistir en acabar simplemente comprando más equipos de armamento a Estados Unidos. Tiene que ser, digamos, una manera, la excusa real para que Europa dé un salto hacia adelante y sea capaz de hacerlo. Pero es que ese mismo tipo de dispositivos se puede encontrar al final en muchísimos otros elementos, en sectores como el de la automoción, en sectores como el espacio, en sectores que no están ligados exclusivamente al sector de defensa, pero son sectores tractores en los cuales se puede trabajar mucho. Me parece que es elemental en España elegir una serie de nichos en los que podemos tener a nivel europeo un papel relevante que hacer y contribuir a la autonomía estratégica europea desde España, que es uno de los factores, no tenerla nosotros, sino contribuir a la autonomía estratégica europea. Muchísimas gracias. María, en este sentido, claro, IMEC, ¿qué paso está dando? IMEC, Europractice, ¿no? Que es la parte que llevas tú y sobre estás focalizado. Claro, ¿qué pasos podría dar o qué pasos estáis dando para poder potenciar esa... Claro, no solamente es esa formación, sino es el trabajo que se ha hecho desde IMEC también para poder facilitar la fabricación, sí, que como estaba diciendo Óscar, pues fabricar un nuevo chip pues cuesta las magnitudes de esa fabricación. No solamente es tener las facilities, sino el diseño en sí cuesta unas ingentes capacidades, y aquí hay empresarios que pues sí que les gustaría saber cómo pueden utilizaros, ¿no? Para poder llevar adelante esto. Sí, obviamente este es un problema que nos preocupa mucho desde Europractice e intentamos siempre ampliar los servicios de fabricación, por ejemplo, en este caso que ofrecemos. Tenemos foundries de todo tipo, más mainstream, y también intentamos siempre identificar nuevas tecnologías que den paso a investigación o a pequeños nichos de mercado que hablábamos ahora, donde a lo mejor pues no todo el mundo puede participar, pero sí que puede ser interesante pues a nivel español o incluso europeo. Y por ejemplo, pues siempre estamos buscando nuevas líneas piloto de centros de investigación y también tecnologías producidas por pymes en España o en Europa que podamos ofrecer a los inversores. Y cómo acceder pues es a través de la membresía, y ahí pues intentamos siempre buscar un modelo de negocio que sea competitivo. A lo mejor para realizar prototipos tú no necesitas 50 wafers cada año, sino con simplemente 50 muestras son suficientes, puedes hacer tu prototipado, los test, y después si funciona ya puedes ir a mayores volúmenes y buscar otras maneras de colaborar con IMEC o seguir con Europractice también, que para pequeños volúmenes seguimos dando servicio. Vale. Pregunta y fuera completamente del guión, y además ya queda poco tiempo. ¿Foundry o no Foundry en Europa? ¿Qué opináis? Quien quiera me la coja. Es decir, hablábamos de ecosistema, hablábamos de formación evidente, hablábamos de fabless, pero es verdad que en el momento, y hemos estado desde cuando mi vida pasada, cuando estaba en la subdirección, llevamos la CHIPS Act, y uno de los elementos clave de la CHIPS Act, había 3 pilares. Los 2 segundos pilares era la generación de foundries, con sus 2 modelos y demás, y luego esa capacidad de, en momentos críticos, poder llevar a cabo una intervención de las foundries, ¿no? Claro, la realidad es que el modelo a día de hoy, o lo que hemos estado hablando es, oye, estamos muy lejos de tener una foundry de 20.000 millones en Europa, pero sí que es verdad que si queremos responder a cortes en la cadena de suministros para el sector de automoción, sector electrodomésticos, etcétera, etcétera, necesitaríamos tener algún tipo de foundry del orden de los 5 nanómetros. ¿Qué opináis? ¿Quién me cogerá? No, yo creo que sí. Hay que tenerla en Europa, no en todos los países europeos, pero hay que tenerlas que no sean cajas negras. Es decir, hay que tener foundries que estén de alguna manera introducidas en Europa, que sirvan realmente de motor, de cambio, y para eso tienen que ser no cajas negras, sino cajas muy transparentes. ¿Que eso es posible hacerlo con foundries muy cerradas de determinados fabricantes? Bueno, es una discusión no trivial.
no trivial, por problemas de propiedad intelectual, por problemas de muchos tipos. Pero es obvio que, en mi opinión, el esfuerzo que tienen que hacer no solo las empresas europeas, sino los gobiernos europeos también, es conseguir que no solamente se instalen esas foundries en Europa, sino que se instalen en condiciones que realmente sirvan de estímulo, de driver real, para la creación de un ecosistema de una manera abierta. Si volvemos a cometer el error de tener foundries como cajas negras en Europa, volverá a ocurrir lo que ha ocurrido anteriormente. Modelo Airbus. Modelo, en principio, en el que seamos capaces de colaborar todos y que forme parte de un engranaje mucho mayor. Y que realmente eso haga que sean abiertas, que se pueda trabajar en las condiciones obvias que hay que trabajar con los IPR, obviamente, pero que realmente sea algo que contribuya a la mejora y a dar un salto cualitativo en lo que puede ser la capacidad europea en el futuro. Si no hacemos eso, no acabaremos teniendo autonomía estratégica. Lo que tendremos será, eso sí, unas cadenas más cortas, porque si se fabrica en Alemania no hay que traerlas de no sé dónde, eso sí, a un 30 o un 40% más caro de lo que se hay en Asia. María, Óscar. Bueno, básicamente estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Lo que también hay que tener en cuenta es que la cadena de valor no solamente son hacer foundries de 5 nanómetros. Es decir, nosotros tenemos la mayor producción, está entre 90 y 130 nanómetros. Por tanto, lo que hay que garantizar es que somos capaces de generar todos los productos habidos en la cadena de valor. Y para eso lo que comentas, la estructura europea es básica. Es decir, España no puede aspirar a tener fábricas que no tiene capacidad de demanda para cubrir. Por tanto, lo que hay que ver es una situación a nivel europeo, dónde se van a situar esas fábricas y en qué porcentaje se reparten. Es como las grandes infraestructuras científicas. Al final, cada país tiene un porcentaje de retorno en función de la inversión. No obstante, y ya finalizo contigo, María, es verdad que no podemos... venía una entrevista otro día en el periódico en relación con que venía la delegada del Departamento de Comercio americano a España, estuvo con algunos de nosotros, en que la autonomía, el 100% de autonomía en el proceso, en la cadena de valor del sector del chip es imposible. Sí. ¿No? Y saber también, bueno, pues en este sentido, vosotros que tenéis allí unas facilities muy potentes en Lovaina, ¿Foundry o no Foundry, entonces? No, yo pienso que sí, estoy de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros, pero pienso también que es muy importante no poner un muro a la investigación y permitir que en este ecosistema realmente participe la investigación, venga de la universidad o venga de spin-offs o pymes, porque si no, al final pues nos quedaremos con lo que comentaba Gonzalo, cosas que ya han existido antes, un ecosistema más cerrado en el que realmente no puede haber nuevos participantes y Europa no esté a la cabeza y liderazgo mundial, que es de lo que intentamos hoy por hoy. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha ido, yo creo que podríamos estar aquí hablando otra hora más, pero vamos, agradeceros de verdad vuestra participación, un panel de excepción y bueno, pues al público también agradeceros vuestra asistencia y bueno, pues seguimos ahora con la siguiente mesa en el ámbito de la fotónica, que España además tiene grandes activos, yo soy de Valencia, barro para casa. Muchísimas gracias.